Era una mañana fresca en la Ciudad de México. El cielo estaba cubierto por una tenue neblina que no lograba ocultar la emoción de las multitudes que comenzaban a concentrarse alrededor del Zócalo. Banderas del Vaticano ondeaban junto a las de México, y entre cantos y oraciones, la gente esperaba con ansiedad un momento que sería histórico. El Papa León XIV acababa de aterrizar. Su visita apostólica había sido anunciada meses antes, pero la expectativa creció desproporcionadamente en los últimos días por razones que nadie en el Vaticano había previsto. No era solamente una visita pastoral, se había transformado en un episodio global. La caravana papal avanzaba lentamente entre vítores y lágrimas. Personas de todas las edades se alineaban a los costados de la calle. Algunas lloraban al ver pasar el vehículo blanco. Otras simplemente levantaban las manos, como si tocar el aire en presencia del pontífice fuera suficiente. Sin embargo, mientras las cámaras de televisión captaban cada detalle de su arribo, una noticia comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales. Donald Trump había enviado una invitación privada al Papa para sostener una reunión diplomática urgente durante su estadía en México. Nadie entendía el porqué del lugar ni el momento. La carta había llegado directamente a la Nunciatura Apostólica, en sobres sellados y con un lenguaje sumamente formal, aunque en el fondo cargado de intenciones difíciles de disimular. La filtración de la carta encendió las alarmas. Los analistas comenzaron a especular. ¿Qué buscaba Trump? ¿Por qué justo en México? ¿Y por qué ahora, cuando su figura política atravesaba una etapa de fuerte polarización interna en Estados Unidos? Las redes sociales estallaron. Algunos usuarios decían que era una estrategia desesperada del magnate para recuperar atención mediática. Otros afirmaban que el Papa debía aceptar la reunión por diplomacia, pero una mayoría creciente comenzaba a expresar algo más profundo: preocupación. El Papa, por su parte, guardó silencio. Durante las primeras horas de su visita, no hizo mención alguna al tema. Se limitó a bendecir a los fieles, a orar en silencio en la Basílica de Guadalupe y a encontrarse con comunidades indígenas de Oaxaca. Todo parecía seguir un curso planeado, al menos en apariencia, pero dentro del Vaticano la tensión era evidente. Sus asesores más cercanos debatían en privado. Algunos consideraban que la reunión podría enviar un mensaje peligroso. Otros sostenían que evitarla sería un desaire diplomático de grandes proporciones. La pregunta flotaba en el aire como una espina. ¿Aceptaría León XIV sentarse con Trump en suelo mexicano? Este suceso inesperado y delicado comenzaba a transformar una visita espiritual en una encrucijada política. Y antes de seguir con esta historia que está dando un giro explosivo, te invitamos a que te suscribas al canal para no perderte ningún detalle. Cada parte revelará secretos más profundos. Mientras tanto, la noche caía sobre la capital mexicana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si intuyeran que algo grande estaba por suceder. La pregunta seguía viva, y el mundo entero, en vilo. Pocos conocían en profundidad al hombre que ahora encabezaba la Iglesia Católica. Nacido como Matteo Bellucci en una pequeña aldea pesquera en la costa de Calabria, Italia, su infancia fue marcada por la humildad y la ausencia de privilegios. Su madre, enfermera rural, le enseñó a cuidar sin esperar nada a cambio. Su padre, carpintero, le habló del valor de la palabra dada y del peso de la conciencia. Desde muy joven, Mateo sintió una vocación que no era simplemente religiosa, sino profundamente humana. No quería predicar desde púlpitos dorados, quería vivir donde dolía, donde faltaba, donde nadie llegaba. Por eso, tras ordenarse sacerdote, pidió ser enviado a África Occidental. Durante más de una década trabajó en aldeas azotadas por el hambre, la malaria y la indiferencia internacional. Ahí no usaba sotana. Caminaba descalzo junto a los niños, dormía sobre tablas, aprendió dialectos tribales y costumbres milenarias. Fue ahí donde sus ideas sobre el poder comenzaron a forjarse. Veía cómo gobiernos autoritarios negociaban con multinacionales
mientras sus pueblos morían de sed. Comprendió que la fe sin acción era un eco hueco y que la autoridad verdadera no se imponía, se merecía. Cuando fue trasladado a Sudamérica, su figura empezó a ganar notoriedad. En Colombia intercedió en silencio durante los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. En Bolivia, denunció públicamente la explotación ilegal de litio y defendió a comunidades indígenas desplazadas. Siempre hablaba con firmeza, pero sin ira. Escuchaba más de lo que hablaba. Por eso lo respetaban incluso sus detractores. En 2022, el mundo quedó sorprendido cuando el cónclave lo eligió papa. Era considerado un outsider. No tenía historial diplomático, no pertenecía a ninguna de las corrientes dominantes dentro del Vaticano, pero su nombre resonó como un eco ineludible. León XIV, un nombre fuerte, casi profético. Desde el primer día dejó claro que su papado no sería de pasividad. En su homilía inaugural dijo: «Si hemos de ser la voz de los que no tienen voz, entonces que esta voz resuene también donde incomoda». Era una declaración, un aviso, un compromiso. En sus primeros meses al frente de la Iglesia reformó estructuras internas que llevaban siglos inmutables, abrió auditorías económicas, sancionó cardenales por encubrimientos y destinó recursos del Vaticano a la ayuda directa en zonas de desastre. Pero no era solo acción, también hablaba. Y cuando hablaba, el mundo escuchaba. En México se esperaba una visita pastoral común, pero quienes conocían su historial sabían que donde iba, algo se transformaba. Su presencia no era solo espiritual, era también política, ética, desafiante, como un espejo que incomodaba a quienes estaban acostumbrados a actuar sin ser observados. Así, mientras se debatía si aceptaría o no reunirse con Donald Trump, muchas voces comenzaron a recordar quién era realmente León XIV, un hombre que había desafiado a dictadores y multinacionales, un hombre que creía que el poder, sin alma, se convierte en violencia. Y ahora, ese mismo hombre estaba en el corazón de México, cargando consigo la fe de millones y el peso de una decisión que podría cambiarlo todo. Mientras el Papa León XIV avanzaba con su itinerario espiritual en México, la atención mediática se desvió hacia una revelación que ya no podía ignorarse. La invitación privada enviada por Donald Trump no era simplemente una cortesía diplomática. Había un mensaje preciso, cuidadosamente construido, y ahora salía a la luz. El contenido de la carta fue filtrado a través de un contacto anónimo en la Nunciatura. Escrita en inglés, con el membrete de su organización política, Trump utilizaba un tono diplomático, pero directo. Santidad, su influencia en las Américas es fundamental para restaurar el equilibrio moral y geopolítico en tiempos de incertidumbre, comenzaba. Luego sugería un encuentro reservado y constructivo en territorio mexicano, enfatizando la importancia de un nuevo eje de liderazgo espiritual y político. No mencionaba directamente a elecciones, alianzas estratégicas ni relaciones con el Vaticano, pero entre líneas era evidente. Buscaba una fotografía, una validación, un gesto que enviara un mensaje poderoso a sus bases conservadoras. La imagen de Trump al lado del Papa sería más que simbólica, sería dinamita política. Su equipo había identificado la visita papal como una oportunidad sin precedentes. México era terreno neutral, pero cargado de simbolismo. Allí convergían historias de migración, religión, desigualdad y resistencia. Si lograba aparecer junto al pontífice en ese contexto, podría presentarse como un defensor de valores cristianos ante el mundo, pese a las contradicciones de su historial. Dentro de su círculo íntimo, esta jugada era vista como estratégica. No se trataba solo de diplomacia, era una operación de reposicionamiento, y detrás de ella estaban figuras clave del ala más conservadora del catolicismo estadounidense, quienes presionaban en secreto para que el Vaticano aceptara. Pero lo que más inquietaba era el modo en que esta solicitud había sido tramitada. No pasó por los canales convencionales del Departamento de Estado. No fue comunicada oficialmente
a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Fue enviada directamente a través de contactos personales del expresidente en Roma y entregada en mano a la Nunciatura por un emisario desconocido de pasaporte diplomático europeo. Esta maniobra irregular generó alarma. El gobierno mexicano no hizo comentarios, pero fuentes internas confirmaron que el presidente fue informado tan pronto se tuvo constancia de la carta. A pesar de su silencio público, ordenó que se monitorearan todos los movimientos diplomáticos de los próximos días. En el Vaticano la situación era delicada. Algunos cardenales consideraban que rechazar la reunión podría escalar tensiones, especialmente con sectores religiosos pro-Trump. Otros veían con claridad que esa imagen podía ser usada de forma tóxica, manipulada, tergiversada. León XIV no respondió de inmediato. Pidió el documento original. Lo leyó en completo silencio, de pie en su habitación, sin pronunciar palabra. Luego lo colocó sobre la mesa, cerró los ojos y murmuró algo en voz baja, ininteligible. No dijo ni una palabra más durante horas. Fuera de esos muros, la tensión crecía. ¿Aceptaría el Papa la invitación? ¿Se prestaría, voluntaria o involuntariamente, al juego político de uno de los líderes más controversiales del siglo? La espera comenzaba a devorar certezas. Y cada minuto sin respuesta elevaba aún más el impacto potencial de lo que vendría. El aire en la Nunciatura Apostólica se había vuelto espeso, cargado de una tensión que no venía del exterior, sino de los pasillos interiores. La carta de Donald Trump ya no era un rumor ni una filtración. Era un hecho concreto, con implicaciones impredecibles, y el Papa León XIV debía decidir. Sus asesores más cercanos fueron convocados a una reunión privada. Cardenales, diplomáticos, teólogos, la mayoría había trabajado con él en otros momentos críticos, pero ahora el escenario era distinto. Estaban en tierra extranjera, en una visita pastoral, y enfrentaban un dilema con ramificaciones globales. El primero en hablar fue el cardenal Barenski, jefe de la Secretaría de Estado del Vaticano. Su postura era pragmática. Santidad, una reunión no equivale a un respaldo. Usted puede usar ese momento para transmitir su mensaje, incluso con mayor impacto que si lo evita. El cardenal Avelino, teólogo brasileño de profunda confianza papal, respondió con firmeza. Pero el solo acto de encontrarse con él, aquí, ahora, es un símbolo. Y los símbolos pesan más que las palabras. Él no busca diálogo, busca legitimación. Un silencio incómodo se instaló. Todos sabían que estaban discutiendo algo más que un simple encuentro. Se debatía el alma de una figura que representaba a más de 1.000 millones de creyentes. Se debatía la integridad de un liderazgo que había prometido no arrodillarse ante los poderosos, sino acompañar a los débiles. El Papa no dijo nada, solo escuchó. Horas más tarde, se retiró a su habitación. Pidió no ser molestado. Nadie supo exactamente qué hizo durante ese tiempo. Algunos dicen que oró en silencio durante horas, otros aseguran que escribió en su diario personal, pero lo cierto es que su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Al día siguiente, se programó una reunión informal con representantes de comunidades migrantes y víctimas de desplazamiento. Durante ese encuentro, León XIV pronunció unas palabras que, sin aludir directamente a Trump, parecían dar una pista sobre su pensamiento. Cuando la historia toca la puerta con voz de poder, uno debe mirar no quién llama, sino con qué intención lo hace. Hay manos que ofrecen paz y otras que disfrazan el control. Lo primero es discernir. Esas frases fueron interpretadas como un indicio. Pero en el Vaticano aún no se había tomado una decisión formal. Mientras tanto, presiones externas comenzaban a intensificarse. Desde Washington, el equipo de Trump insistía en obtener respuesta. Algunos medios conservadores norteamericanos ya daban por hecho que el encuentro ocurriría. Otros comenzaban a criticar la falta de apertura del Papa. México, en medio de todo,
mantenía una prudente distancia. Pero era evidente que cada movimiento estaba siendo observado desde Palacio Nacional. Nadie quería que la visita papal se convirtiera en un campo de batalla ideológico. León XIV lo sabía, y por eso, cada minuto que pasaba sin pronunciarse era una batalla en sí misma, interna, espiritual, moral. No era solo decidir si reunirse o no con un expresidente. Era decidir qué tipo de papa quería ser ante el mundo, y más aún, qué mensaje enviaría su silencio. El dilema, ahora, no era político, era ético, y la respuesta no estaba en una sala de reuniones, sino en el corazón de un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de la conciencia colectiva. La mañana siguiente comenzó con una calma engañosa. El cielo sobre la Ciudad de México estaba despejado, pero en los círculos diplomáticos y eclesiásticos se percibía un clima de alta tensión. Todos esperaban una señal, una palabra, una decisión. Y fue entonces cuando el Vaticano rompió el silencio. Un comunicado oficial, breve y contundente, fue emitido desde la Nunciatura a las 9 en punto. La misiva comenzaba con cortesía protocolaria, reconociendo la existencia de una invitación informal por parte del señor Donald J. Trump. Sin embargo, el siguiente párrafo no dejaba lugar a interpretaciones. El Santo Padre, comprometido con la naturaleza pastoral y espiritual de su visita a México, ha decidido no sostener encuentros de carácter político o diplomático durante su estadía. Su enfoque permanecerá exclusivamente en las comunidades, la oración y el acompañamiento a los más necesitados. La respuesta fue tan clara como firme. El Papa no se reuniría con Trump, no lo haría en privado, ni en público, ni en ningún otro formato. La decisión estaba tomada, y con ello se desataba una tormenta. Los medios de comunicación comenzaron a replicar la noticia de inmediato. En Europa, algunos periódicos calificaron la negativa como una señal de autonomía papal frente a las presiones del poder terrenal. En Estados Unidos, ciertos canales conservadores reaccionaron con virulencia, acusando al Vaticano de rechazar el diálogo. Mientras tanto, en redes sociales, la mayoría celebraba la postura del Papa como un acto de coherencia moral. En México, la repercusión fue aún más profunda. A lo largo del país, miles de personas salieron espontáneamente a las calles con pancartas de apoyo. Se compartieron videos de fieles llorando de emoción, sintiéndose representados por un líder que, una vez más, ponía los principios por encima de las conveniencias. En las afueras de la Basílica de Guadalupe, una joven alzó la voz frente a una multitud. Hoy el Papa no solo nos visita, hoy nos defiende, no se vendió, no se dejó usar. Eso es lo que necesitamos, pastores valientes. El presidente mexicano, aunque sin hacer referencia directa a la polémica, publicó un mensaje en sus redes. La dignidad de los pueblos no se negocia. El ejemplo moral, menos aún. El entorno de Donald Trump, por su parte, reaccionó de forma disonante. Un comunicado firmado por uno de sus portavoces lamentó la decisión y la calificó de oportunidad perdida para reforzar los lazos entre fe y liderazgo. No obstante, la interpretación generalizada fue otra. El Papa había evitado con firmeza un intento de manipulación política. León XIV, fiel a su estilo, no emitió comentarios adicionales, pero durante una visita a un hospital en Puebla, sostuvo la mano de una mujer anciana que le preguntó en voz baja si era cierto que había rechazado al expresidente. Él simplemente asintió con una sonrisa suave y respondió: cuando uno sabe quién es, también sabe qué no debe hacer. Y así, con esa decisión, el pontífice había trazado una línea clara. Su visita no sería un escenario de ambiciones ajenas, sería un testimonio de integridad. La historia, sin embargo, aún tenía capítulos por revelarse. Lejos del bullicio de la capital, León XIV se trasladó discretamente hacia el norte. En el corazón de la Sierra de Santa Fe, una comunidad indígena lo esperaba con respeto y silencio. No había grandes medios, ni luces, ni alfombras, solo tierra firme,
árboles milenarios y el eco de un pueblo que guardaba la memoria de siglos de resistencia. Allí el Papa pidió organizar un encuentro abierto, sin barreras ni estrados. Quería hablar desde el suelo, no desde el trono. Cuando finalmente se levantó para dirigirse a quienes se habían reunido en la pequeña explanada frente a la misión, su voz era clara, sin papeles, sin filtros. Vivimos en una era donde el poder se disfraza de salvación y las promesas se maquillan como redención. Pero no toda autoridad es justa, ni todo líder es digno. El verdadero liderazgo comienza cuando uno deja de pensar en lo que ganará y empieza a preguntar a quién debe servir. Los presentes escuchaban con atención. Muchos no comprendían cada palabra, pero sentían su energía. No era un discurso habitual, era una declaración que parecía dirigida no solo a los presentes, sino al mundo entero. Hoy se nos exige escoger entre la popularidad o la verdad, entre el aplauso o la conciencia, entre el escenario o la montaña. Yo he elegido esta montaña, porque desde aquí no se conquista, se acompaña. Desde aquí no se negocia, se escucha. Alguien comenzó a aplaudir, pero él levantó una mano y continuó, con un tono más profundo. No me reuní con quien representa la sed de dominio, porque esa no es mi misión. Vine aquí a mirar los ojos de quienes han sido olvidados, no a posar junto a los que buscan ser recordados a toda costa. No vine a fortalecer estrategias políticas, sino a debilitar muros del alma. Las palabras del Papa resonaron como relámpagos en el cielo despejado. Su mensaje no necesitó nombres. Cada frase era una piedra que golpeaba suavemente la conciencia colectiva. El mundo estaba escuchando, y cada línea se convertía en cita, en titular, en oración. Finalizó con una reflexión que atravesó generaciones. Un pastor que teme perder influencia deja de ser pastor. Un pastor que se arrodilla ante el poder traiciona a su rebaño. Hoy no vengo a pedir nada. Vengo a recordarles que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Luego se sentó en silencio entre la gente. No hubo cánticos ni himnos. Solo una larga pausa, como si el tiempo mismo hubiese detenido su paso ante la contundencia de esas palabras. En cuestión de horas, fragmentos del discurso comenzaron a circular por todo el mundo, traducido a múltiples idiomas, reproducido en programas de análisis político, viralizado en redes sociales. En cada rincón, alguien citaba la frase de la montaña como si hubiese sido escrita para ellos. León XIV no había mencionado a Trump, pero lo había dicho todo, y así, desde una humilde comunidad en lo alto de la sierra, la voz del Papa volvió a sacudir los cimientos del poder. Sin confrontación directa, sin escándalos, solo con verdad, solo con integridad. No habían pasado 24 horas desde el discurso en la Sierra de Santa Fe, cuando los ecos comenzaron a multiplicarse en todo el planeta. Lo que empezó como una declaración local, íntima, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. La montaña ya no era un sitio geográfico, era símbolo, era mensaje, era línea divisoria. Medios de comunicación de todos los continentes analizaron cada palabra del Papa. Programas de opinión, editoriales y artículos académicos se sumaron a una oleada de interpretaciones. Algunos calificaron el discurso como una nueva encíclica moral, una brújula para tiempos confusos. Otros, más escépticos, lo acusaban de provocar división en lugar de diálogo. En las redes sociales, el impacto fue aún mayor. Jóvenes compartían extractos del mensaje con frases como «Yo elijo la montaña», acompañadas de ilustraciones, videos y hasta canciones. Las plataformas digitales se inundaron con el hashtag «Elijo la montaña», que rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Líderes religiosos se pronunciaron públicamente. El patriarca de Constantinopla elogió la claridad ética del mensaje. Diversos rabinos progresistas en Nueva York y Jerusalén lo citaron en sermones. Incluso varios imanes en el norte de África destacaron la valentía del pontífice. Sin embargo, desde sectores conservadores dentro de la Iglesia Católica estadounidense surgieron críticas abiertas.
Uno de los arzobispos más influyentes en Texas declaró que la prudencia es también una virtud papal, y no todo lo justo conviene si causa confusión. El expresidente Trump, por su parte, reaccionó a través de su red social privada. En un mensaje ambiguo, sin mencionar directamente al Papa, escribió: "Algunas figuras religiosas prefieren quedarse en la montaña. Nosotros, los que trabajamos por el pueblo, estamos en el llano luchando cada día. El pueblo sabrá quién estuvo a su lado". La publicación fue replicada miles de veces, pero también ridiculizada. En los comentarios, muchos usuarios compartían una sola imagen, la del Papa sentado entre campesinos, con los pies cubiertos de polvo. En América Latina, la reacción fue de cercanía y emoción. Desde Buenos Aires hasta Bogotá, comunidades católicas y no católicas encontraron en el mensaje una chispa de esperanza. En barrios marginales, en favelas, en zonas de conflicto, el mensaje del Papa fue leído en voz alta en reuniones comunitarias. No era simplemente un acto religioso, era un gesto de humanidad radical. El Vaticano, mientras tanto, optó por el silencio. No emitió aclaraciones ni respondió a críticas. León XIV tampoco ofreció nuevas declaraciones. Su decisión había sido expresada con claridad, y ahora dejaba que el mundo hiciera lo suyo: reflexionar, debatir, sentir. En muchas universidades se organizaron mesas redondas y conferencias improvisadas. Profesores de filosofía, teología y ciencia política discutían el significado profundo del mensaje. Algunos planteaban que estábamos ante una nueva forma de diplomacia moral, donde el símbolo pesa más que el tratado y la palabra sincera más que cualquier aplauso. Pocos podían negar que algo había cambiado. No era habitual que una voz religiosa provocara tal sacudida internacional sin necesidad de confrontación directa. León XIV había hablado desde la montaña, pero el mundo lo había escuchado como si lo tuviera al lado. Y esa escucha apenas comenzaba. La contundencia del mensaje papal no tardó en llegar a las esferas donde se cuecen las decisiones más delicadas. En Washington, el Departamento de Estado convocó reuniones de urgencia para analizar el impacto diplomático de lo ocurrido en México. Aunque oficialmente se evitaba el término crisis, en los pasillos de poder se hablaba de una situación incómoda, inesperada y difícil de revertir. Desde la Casa Blanca se emitió una declaración escueta en la que se afirmaba que Estados Unidos respeta la autonomía de todas las instituciones religiosas, pero no se ocultaba la decepción. Algunos asesores del expresidente, molestos por lo que consideraban una humillación pública, comenzaron a filtrar versiones alternativas de los hechos, insinuando que el Vaticano había actuado por presiones de gobiernos progresistas. Sin embargo, lo que más preocupaba en círculos diplomáticos no era el daño a la imagen de Trump, sino el precedente que el Papa León XIV acababa de establecer. Por primera vez en décadas, un líder religioso de su estatura había puesto en entredicho, con hechos y sin enfrentamiento, el vínculo entre fe y poder político. México, como país anfitrión, quedó en el centro de la atención internacional. El presidente, sin confrontar directamente con Washington, ofreció una rueda de prensa en la que reafirmó el carácter soberano de la visita papal. El Papa vino a hablar con el pueblo, no a hacer política, y eso lo respetamos profundamente, dijo, recibiendo una oleada de aplausos de sectores sociales, académicos y eclesiásticos. No obstante, detrás del telón diplomático, comenzaron a surgir presiones más sutiles. Algunas agencias de cooperación anunciaron revisiones presupuestarias en proyectos conjuntos con México. Funcionarios estadounidenses cancelaron viajes programados. El mensaje era claro: la Casa Blanca no estaba satisfecha. En la ONU, varios diplomáticos destacaron la firmeza del Vaticano como un acto que fortalecía la ética internacional. Otros, en cambio, temían que se generara una ola de tensiones entre líderes religiosos y gobiernos que usaban la fe como parte de su discurso político. El Papa, ajeno a las turbulencias diplomáticas, continuó su visita con serenidad.
Se reunió con colectivos de defensa del agua en comunidades rurales, bendijo a migrantes en tránsito y visitó una prisión de mujeres en Jalisco. Su agenda no se alteró, pero el mundo sí. En Roma, algunos embajadores solicitaron audiencias con la Secretaría de Estado del Vaticano. Querían entender mejor la postura del pontífice. Preguntaban si esto marcaba una nueva doctrina no escrita sobre las relaciones Iglesia-Estado. Pero las respuestas fueron diplomáticamente evasivas. No había cambios formales, no había nuevas reglas, solo hechos. Hechos que hablaban por sí solos. En paralelo, líderes religiosos que antes mantenían silencio comenzaron a pronunciarse. En Sudáfrica, un arzobispo anglicano dijo: «El Papa nos recordó que el púlpito no es un podio para halagar al poder, sino un lugar para proteger la dignidad humana». Y así, mientras los diplomáticos buscaban rutas para contener la onda expansiva, el mensaje seguía creciendo. No era una crisis pasajera, era una redefinición en curso. El Papa no había buscado el conflicto. Pero al evitarlo con verdad, había tocado el nervio más sensible de la diplomacia global. El último día de la visita del Papa León XIV a México comenzó con una atmósfera solemne. No era tristeza ni despedida. Era la conciencia colectiva de que se estaba cerrando un ciclo que marcaría historia. Desde el primer instante en que pisó suelo mexicano, el pontífice había sacudido no solo conciencias individuales, sino estructuras enteras de poder, fe y narrativa. Aquel día, durante su recorrido final por el centro histórico de Puebla, la multitud lo aclamaba con un respeto que trascendía la devoción religiosa. Era una mezcla de admiración y alivio. Admiración por su firmeza. Alivio porque, en un mundo donde la verdad suele adaptarse al momento, alguien había decidido sostenerla sin condiciones. La comitiva papal, más silenciosa que nunca, reflejaba el peso simbólico acumulado en esos días. No había discursos programados ni actos oficiales. Pero al llegar a la última parroquia del recorrido, una pequeña iglesia construida por manos indígenas hace siglos, León XIV pidió hablar. Nadie lo esperaba. Nadie lo interrumpió. «Me voy de esta tierra con el corazón estremecido. He visto dolor, pero también dignidad. He escuchado historias que rompen el alma, pero también voces que resisten sin odio. México no necesita ser salvado. México necesita que el mundo lo escuche sin juzgar». No habló de política, no habló de controversias, pero todos entendieron. Regresó al Vaticano la noche siguiente, en un vuelo sin prensa, sin declaraciones. Solo acompañado por su equipo más cercano y un puñado de objetos entregados por comunidades durante su estadía. Una cruz hecha con madera de migrantes desaparecidos, una carta escrita por niños indígenas, un pañuelo con los nombres de mujeres asesinadas en el norte del país. Al llegar a Roma, su agenda se mantuvo sin alteraciones. Pero el eco de lo vivido en México se coló en cada reunión, cada homilía, cada audiencia. Ya no era el mismo Papa que partió, y el mundo lo sabía. En los días posteriores, comenzaron a llegar cartas de solidaridad desde los lugares más inesperados: agricultores de Burkina Faso, monjas de Corea del Sur, trabajadores de fábricas textiles en Bangladesh. No eran documentos oficiales. Eran voces reales de carne y hueso, agradeciendo lo que llamaban un acto de fidelidad silenciosa. Incluso algunos líderes políticos, distantes de la Iglesia, enviaron mensajes personales. Una presidenta escandinava escribió: «En tiempos donde se premia la astucia, usted eligió la honestidad. No es común, no es cómodo, pero es urgente». León XIV no respondió públicamente a ninguno. Pero durante una misa privada con seminaristas jóvenes, pronunció una frase que fue interpretada como una síntesis de todo lo vivido. El poder sin conciencia es como una espada en manos de un niño, pero la conciencia sin poder, cuando se expresa, puede mover montañas. Los que lo escucharon no olvidaron esas palabras, porque no solo hablaba de lo que pasó en México, hablaba de lo que podía venir. De un mundo donde la integridad no fuera excepción, sino punto de partida.
Y así, sin escándalo, sin alarde, León XIV se convirtió no en el papa del gesto político, sino en el testimonio viviente de una nueva forma de autoridad. Pasaron 2 semanas desde el regreso del Papa León XIV al Vaticano. Las aguas de la diplomacia comenzaban a calmarse, pero el mensaje que había dejado seguía flotando en el aire como una pregunta sin responder. ¿Y ahora qué? En una mañana de domingo, el mundo se sorprendió con la publicación de una carta abierta firmada por el propio pontífice. No llevaba sellos oficiales ni lenguaje teológico. Era un texto llano, directo, publicado en múltiples idiomas a través de los canales oficiales del Vaticano. La carta comenzaba así: Queridos líderes del mundo, no les escribo como papa ni como jefe de Estado. Les escribo como un ser humano consciente del momento que vivimos. La historia nos observa y no nos pide grandeza. Nos exige verdad. En el cuerpo del texto, León XIV abordó el vínculo entre poder y responsabilidad. Sin mencionar nombres, describió con agudeza cómo muchas figuras públicas utilizan la fe como instrumento para reforzar estructuras de dominio, mientras olvidan que la fe verdadera exige humildad y servicio. Un líder no se define por cuántos lo siguen, sino por cuántos no necesitan temerle. Un pueblo no necesita salvadores que hablen desde el pedestal, sino hermanos que caminen con ellos, aun si sus pies se ensucian de barro. La carta fue compartida millones de veces. En foros internacionales fue leída como una advertencia moral. En comunidades olvidadas fue leída como una promesa. Y en los pasillos del poder fue leída como un llamado a rendición de cuentas. Pero la frase que más impacto causó, y que fue citada en incontables medios, estaba en el cierre del texto. No teman perder influencia si lo hacen por fidelidad a la conciencia. Lo que se pierde en fama, se gana en eternidad. La carta no necesitó firma papal. Solo al final se leía, León. Aquella última palabra pública no fue un golpe, fue una semilla. Y mientras algunos buscaban debatir su significado, otros ya comenzaban a actuar en consecuencia. Una red de jóvenes activistas, inspirados por el mensaje, inició una campaña global por la ética en la política. En parroquias, escuelas, centros comunitarios, la frase «verdad antes que poder» apareció escrita en murales, panfletos y camisetas. Desde Santa Fe de la Sierra hasta las capitales más ricas del mundo, la figura del Papa León XIV adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo el líder de la Iglesia Católica, era el testigo incómodo de una era que necesitaba ser cuestionada. Y si llegaste hasta aquí, probablemente sientas lo mismo, que hay voces que no deben callarse, que hay verdades que no deben ser ignoradas, y que aún en medio del ruido del mundo, hay decisiones que pueden cambiar el rumbo de la historia. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora al canal. Aquí compartimos contenidos que revelan lo invisible, que narran lo esencial, que confrontan sin temor. Y no te vayas sin hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás otra historia que te hará reflexionar profundamente sobre poder, conciencia y destino.